Mi amigo, mi amiga oyente, ¿cómo están? La irrupción de corrientes ateas contra los principios de Dios, inculcadas en colegios, en cortes de justicia e incluso en algunos sistemas monetarios, no es novedad. Esta forma de opresión filosófica fue también realidad en la Unión Soviética durante el régimen comunista. Esta es la historia de un hombre que tuvo que vivir en medio de este contexto precario. Tuvo que atravesar una fuerte lucha contra dos pensamientos opuestos. Pero todo esto cambió cuando su corazón, su mente y su vida fueron desencadenados. Hermano Iván, le aconsejo que se quede esta noche con nosotros. Ha caminado un largo trecho para llegar hasta acá. Y además, ya es muy tarde. Gracias por su hospitalidad. Nos alegra saber las últimas novedades, aun cuando no sean buenas para nosotros. No puedo creer que el Partido Comunista nos quiera imponer el ateísmo. Esta ley ya ha sido divulgada. Se va a inculcar esta doctrina en los colegios e incluso en la Armada. ¿Acaso creen que con esto va a mejorar nuestro nivel de vida? Ellos piensan que es más difícil inculcar el comunismo si el pueblo sigue creyendo en Dios. ¿Y quién puede controlar las creencias personales? Han confundido a mucha gente con el libro ateo que publicaron. Lo titularon La Biblia, una amenaza para creyentes y no creyentes. Esto es un sacrilegio. Pero no nos dejaremos confundir y los resistiremos. Proclamando las buenas nuevas a través de historias de la vida real, les presentamos Desencadenados, dramatizado y producido en Chicago por la misión Pacific Garden. Más que nada en este mundo, lo que más desea la misión Pacific Garden es un cambio de vida de aquellas personas que llegan a nuestro hogar. Gracias al apoyo de muchos amigos y amigas, podemos mantener nuestras puertas abiertas día y noche. La misión ofrece comida nutritiva, ropa fresca y una cama limpia, algo que mucha gente necesitada no ha disfrutado por muchos años. También tenemos una clínica de atención médica y dental. Sin embargo, los beneficios materiales no pueden transformar el interior de las personas. Por eso les compartimos el pan de vida, la palabra de Dios que les hace libres y les da vida en abundancia, tal como ocurrió con el hombre de esta historia. Mijail, ya puedes entrar. ¿Cómo está Olga? Ese está bien. Tu hijo nació muy saludable. ¡Un hijo! ¡Gracias a Dios que tenemos un hijo! Se llamará Volodya. Señor, gracias por darnos un hijo. Ayúdanos a criarlo conforme a tu voluntad. Te pido que cuando crezca, mi hijo sea tu voz en el desierto, proclamando a otros acerca de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El hombre de esta historia nació en marzo de 1959. Fue proveniente de una familia campesina que vivía en un pueblo de Rusia llamado Briansk. Los pobladores de ese lugar tenían creencias ortodoxas mezcladas con prácticas ocultas. Ellos, junto con los ateos, maltrataban y miraban con recelo a aquellos que se llamaban creyentes. Al igual que muchos adolescentes, nuestro protagonista se rebeló contra la fe de sus padres y terminó con una fuerte crisis en su vida. Esta es la parte primera de la historia real de Vladimir Makarenko en Desencadenados. La vida era muy dura para quien vivía en la Unión Soviética. Mis padres trabajaban largas horas en una granja de propiedad colectiva,
Mis 7 hermanos y yo nos hacíamos cargo de los animales y del jardín. Mi abuela Irina, mamá de mi padre, vivía con nosotros. Ella ejerció una notable influencia sobre mí y siempre me hablaba de Dios. Mi festividad favorita era Semana Santa, donde todos recogíamos hojas secas y hacíamos grandes fogatas. Además, los niños recibíamos ropa nueva. Al llegar la noche nos sentábamos a mirar cientos de fogatas encendidas a la distancia. Mientras las observaba, soñaba con mi futuro. Los niños están muy contentos con su ropa y sus zapatos nuevos. No pudimos darles muchas cosas, pero Dios siempre nos provee para este día. A veces, para verles felices, les llevo a pasear en el vagón del tractor. Su sonrisa es una bendición de Dios. Por mi parte, siempre les explico que Semana Santa tiene que ver con una vida nueva y no solo con zapatos nuevos. Ay, es tan duro para ellos comprender esto. En el colegio están instalando espacios dentro de las clases con literatura atea. Incluso la exhiben en la biblioteca. No me creerán todas las mentiras que les inculcan sobre Dios y los creyentes. Incluso incitan a los niños a rebelarse contra sus padres. El Señor nos advirtió que esto sucedería. Todo esto será el comienzo de dolores. Los comunistas creen que pueden destruir nuestra fe aplicando la persecución. Están muy equivocados. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Después de un tiempo, mi abuela se mudó a otra ciudad y no pudimos compartir como antes. Pero cuando cumplí 10 años, mi padre y yo fuimos a verla y la encontramos agonizando por un envenenamiento con píldoras. Al ver cómo sufría, me llené de angustia y de temor. A pesar de todo, ella me miraba con amor. Cómo se entristeció mi corazón. Me volteé hacia la ventana para que mi abuela no vea las lágrimas que corrían por mis mejillas. Ay, Volodya. Él está aquí. Pero no hables, mamá. Volodya, esto va a pasar, no llores. Regresaré para visitarte de nuevo. 3 días más tarde perdí a mi abuela, mi ser querido. Esto me provocó deseos de morir. Mis otros abuelos no eran creyentes. Mi abuela materna estaba involucrada en prácticas ocultistas. Una vez estaba ayudando a mis abuelos a sembrar plantas y mi abuelo se acercó y me ofreció vino. Yo apenas tenía 10 años de edad. Ese día descubrí el alcohol y salí convencido que beberlo me ayudaría a ver la vida de forma más placentera. Volodya, escuché por ahí algunas cosas poco agradables de ti. ¿Cómo cuáles? Que tú y tus amigos robaron unas manzanas, cerezas y peras del huerto de los vecinos. Que incluso rompiste el cerco de su casa. Lo reparamos nuevamente. Dime, ¿también es verdad que tomaste el cultivador que pertenece a la comunidad? Sabes que me encantan las maquinarias. Pero eso es un crimen muy serio contra el Estado. Si la gente no puede recibir su ración porque el cultivador está roto, cuando el gobierno se entere de eso, les pondrá una multa muy grande. Incluso pueden meter a varios hombres en prisión. ¿Eso es lo que quieres? Y entregamos las cosas a su dueño. Además, él no presentó ninguna demanda contra nosotros a la policía. Esta vez fuiste afortunado, Volodya. Pero lo que sí lograste fue traer vergüenza a toda tu familia. Vitaly, deja de meter tus narices donde no te han llamado. Cuando mi primo salió del servicio militar, se casó y fue a vivir a otro pueblo. No lo vi por mucho tiempo. Yo lo quería y lo respetaba, pero no me gustaba escuchar sus consejos. Estaba muy ocupado peleando mi propia batalla. Me sentía entre la espada y la pared, con mis padres que me inculcaban preceptos bíblicos y la gente del colegio que me presionaba con sus corrientes ateas. Todo esto unido a mi necesidad de sentirme aceptado por mis amigos. Nuestra familia fue apodada Aliens, en burla a la fe de mis padres. En realidad no tuve buenos amigos. El ridículo al que me exponían en el colegio fue muy duro de sobrellevar, especialmente cuando era forzado a pararme frente a todos. El mismo director era quien protagonizaba las burlas en contra de mí. Jóvenes, estos estudiantes rehúsan unirse a los grupos de jóvenes comunistas. Aún creen en Dios, ¿eh? ¡Qué gracioso!
Los cosmonautas soviéticos han viajado en el espacio y hasta ahora no han visto a Dios. La ciencia ha comprobado desde hace varios años atrás que no existe Dios. Solo la gente débil e ignorante aún cree en él. Necesitamos reeducar a estos estudiantes tontos. Si vuelven a hablar de Dios, tienen mi autorización para pegarles. No hay Dios, ¿entienden? No existe Dios. A pesar de las protestas de nuestros padres, fuimos forzados a unirnos a la organización comunista, resistiendo así la autoridad de ellos y de Dios. Nuestros pastores estaban prisioneros. Por esta razón no contábamos con alguien que nos forme en los caminos de Dios. Como mis padres tenían que trabajar muchas horas, no tenían tiempo suficiente para formarnos espiritualmente. Mis hermanas eran más obedientes y seguían asistiendo a la iglesia, pero en mi caso no fue igual. Me mandaban trabajos con literatura atea y los realizaba, pero en el fondo me daba vergüenza de los términos que salían de mi boca. Entonces aprendí a ser hipócrita y actuar como cristiano en un lugar y como pagano en otro lugar. Prueba este brebaje casero, Volodya. Lo hizo mi tío. Vaya, este trago sí es fuerte. Así es, Volodya. Qué bueno que estés bien parado. No como tu familia, los creyentes. Mi abuelo me enseñó a beber como un hombre. Todo ruso debe conocer cómo tomar este licor, ¿verdad, amigo? Así es. Entonces prueba un poco más. Luego nos iremos a bailar y atraparemos a algunas chicas. ¿Qué vamos a hacer con Volodya? Cada vez pasa más fuera de casa. No tiene interés alguno en las cosas de Dios. ¿Cómo hubiera querido que mi madre estuviera viva? Ella fue una gran influencia para nuestro hijo. Sí, pero no está con nosotros. Y si fuera así, él solo le haría caso si sentara cabeza. Estoy segura que estuvo metido en una pelea. Vino con su camisa rota y manchada de sangre. Apuesto que estuvo con sus amigos pandilleros. A propósito, ¿dónde está ahora? No lo sé. No ha venido a casa después del colegio. Hoy de mañana ya se había ido cuando salí a trabajar. Lo castigaré si no viene a casa. Aunque los consejos de mi madre vivían dentro de mí, traté de convencerme que mis padres estaban errados y que las autoridades del colegio tenían razón. Me cerré más con mi familia y mi comportamiento empeoró en el colegio. Incluso descuidé mis estudios y mi actitud en clases era cada vez más pedante. El director llamó a mis padres con la esperanza de que ellos puedan cambiar mi comportamiento. Su hijo se ha vuelto insolente y majadero en clases. Deben hacer algo al respecto. Ustedes son quienes quisieron hacerlo igual a los demás. Bueno, ¿lo lograron? Ahora es desobediente como todos los ateos. Trabaje con él y conviértalo en un verdadero hombre soviético con ese futuro brillante del cual tanto me habló. Estamos presentándoles en Desencadenados, la historia de Vladimir Makarenko. A través de esta emisora amiga, escuchan ustedes en Desencadenados, la historia real de una vida. Saqué a Dios muy lejos de mis pensamientos. En mi interior sabía que la maldad y el pecado habían tomado control de mí, pero siempre me dormía con la esperanza de que al día siguiente me portaría mejor. Sin embargo, la bebida me indujo a protagonizar peleas con cuchillos y cadenas. Mis amigos y yo actuábamos de forma explosiva. A mis 15 años, al culminar el ciclo básico del colegio, ansiaba separarme de mis padres. ¿Dónde deseas ir a recibir tu especialización, Volodya?
Bueno, papá, quiero ir a UNECHA. Allí tienen escuelas especializadas en sistemas de rieles de tren. Me parece muy buena la elección. Nunca te faltará trabajo. Pero es demasiado lejos. La abuela vivió allá. Tengo buenas memorias de ese pueblo. Tus tíos también viven allá. Puedo visitar a mis primos, especialmente a Vitaly. El nuevo colegio quedaba a más de 150 kilómetros de distancia de mi casa. Me sentía feliz de estar tan lejos. El gobierno soviético pagaba los estudios y los libros, y también cubría mis gastos de cuarto y comida. También nos daban un subsidio para cualquier imprevisto. Me fue muy bien en mi desempeño académico. Seguí practicando deportes y me hice muy bueno en el básquet. Mis primos eran unos pandilleros despiadados y conocidos en el pueblo. Por esta razón decidí recibir su protección. Debido a que mis compañeros me tenían miedo, mi conducta se tornó desvergonzada. Volodya, he escuchado que unos primos tuyos pertenecen a la pandilla Crimson. ¿Y qué con eso? No, nada. La próxima vez que vaya a la tienda te llevaré conmigo. Hay unos tipos peligrosos que rondan en las calles. Lo sé. La semana pasada uno de ellos me apuntó con su navaja y me exigió que le dé el dinero. ¿Qué hiciste? Le invité a conocer a mis primos y se alejó. Como quisiera conocer a tus primos. Tenemos que unirnos en este pueblo. Ven conmigo. Te invito a beber vodka. Hoy me voy a reunir a jugar cartas con ellos. En realidad no tenía una buena amistad. Solo contaba con la ayuda de unos amigos que me acompañaban a pelear contra las otras bandas. Luego de terminar nuestras tareas nos reuníamos a beber y conversar, exagerando nuestras actitudes rudas y explosivas. Una de esas noches me senté a conversar afuera con una muchacha, una pariente lejana. Dos tipos salieron y empezaron a molestarme con ella. Me desafiaron a pelear. Alcancé a lastimar a uno de ellos con mi navaja. La chica me llevó a rastras a su casa, pero al regresar a mi cuarto bebí un poco de vino mientras planificaba la revancha. ¿Por qué no vas a dormir y te olvidas de esos tipos, Volodya? Nada de eso. Ellos me avergonzaron delante de ella. Solo estaba afuera conversando y ellos se acercaron a molestar. No se van a salir con la suya. En este momento regresaré y pelearé con ellos. Si quieren pelea tendrán. ¿Quién viene conmigo? No, vaya usted. Ustedes son unos cobardes. Te estás metiendo en una mala situación, Volodya. Esos tipos conocen la ciudad y nosotros no. Además, ya han tenido tiempo suficiente para pedir ayuda a otra pandilla y recoger sus armas. No te aconsejamos que regreses. No. Nada de eso. Iré aunque ustedes no vayan. Nadie me trata así, nadie. Ven este cuchillo. Lo llevaré conmigo. Tomé mi cuchillo y divagué solo y borracho por las calles. Me puse a buscar al tipo que me insultó. No lo encontré, pero la muchacha con la que estuve conversando me vio y me insistió que regrese a mi cuarto. Sentía tanta soledad que 2 o 3 veces al mes iba a visitar a mis padres, pero por su trabajo no tenía mucho tiempo para mí. Mi único amigo real era Vitaly, hermano mayor de mis primos pandilleros. Él era distinto. Con él me sentía a gusto y me gustaba mucho ir a visitarle. ¿Cómo van tus estudios, Volodya? Sin problema, pero mi vida después de clases es mucho más interesante. No te dedicas a salir con mis hermanos, ¿o sí? Claro que sí. Ellos me dan protección. Volodya, ¿no te das cuenta que lo único que ellos hacen es desperdiciar sus vidas? No los sigas, vas a terminar en prisión. Uno de los pandilleros ya está en prisión. Cualquier cosa que creas que ellos te van a dar no supera el precio que puedes pagar si te atrapan. Vivimos en una ciudad muy peligrosa. La semana pasada estaba conversando con una muchacha. Mientras estábamos afuera, unos tipos empezaron a molestarnos y me desafiaron a pelear. ¿Y los ignoraste? ¿Cómo podía hacerlo enfrente de una chica? Claro que no. Pude lastimar a uno de ellos con mi cuchillo, pero ella me arrastró fuera de la pelea y me llevó a su casa. Cuando regresé a mi cuarto, intenté convencer a mis amigos que me acompañen a pelear, pero se rehusaron. Muy sabio por parte de ellos, Volodya. Pudieron matarte. Entonces salí para buscarles yo solo, pero no los encontré. Puedo ver que Dios te estaba protegiendo. Hablas igual que mi abuela Irina. Ella hablaba siempre de Dios. Es más, fue la primera persona que me enseñó sobre él. Las palabras de mi madre, de las escrituras, regresaron a mi mente. Hubo un conflicto dentro de mí. Volodya, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
¿Se refería a personas como yo? ¿Cómo podía alguien como yo servir a Dios? Un inadaptado que había jugado cartas, que había vivido en inmoralidades, que fumaba al punto de volverse conflictivo y agresivo, y que incluso manipulaba a otros para conseguir lo que quería. Siempre estuve en peligro por culpa de pandilleros como yo. Sabía que alguna vez mis enemigos se vengarían de mí y me tomarían cuentas de asuntos pendientes. ¿Qué iba a pasar si me mataban? Si en verdad Dios existía, ¿cómo sería mi encuentro con Él? Entonces tuve un sueño terrible, donde 2 soles abrasantes incendiaban la tierra por todas partes. La gente corría despavorida. Yo intentaba correr y esconderme, pero no había escapatoria. Era el fin de mi vida en la tierra. Quería llamar a Dios, pero me sentía indigno de hacerlo. Desperté con un fuerte pánico, aterrado de moverme y volver a escuchar las palabras de los pastores en mi mente. Si no te arrepientes, morirás. Pocos días después, fui a ver de nuevo a mi primo. Me alegra que hayas venido, Volodya. ¿Cómo está tu familia? Solo les visito una vez al mes, porque están muy ocupados y no tienen tiempo para mí. Mi estilo de vida ha sido muy duro para ellos. Tu forma de vida es plan del diablo para mantenerte lejos de Dios. Pensé que estos planes son responsabilidad de los comunistas. El diablo siempre está al acecho ante cualquier hecho que separe a la gente de Dios, Volodya. ¿Recuerdas cómo celebrábamos Semana Santa? Mi festividad favorita. Recogíamos hojas secas y ramas y hacíamos grandes fogatas. Al llegar la noche podíamos contemplar cientos de fogatas. Y nosotros, aún muchachos, nos sentábamos a contemplar y a soñar. Pero eso es simplemente una diversión. En Semana Santa recordamos la muerte y resurrección de Jesús. Jesucristo está vivo, Volodya. Tiene victoria sobre el pecado y sobre la muerte eterna. Cuando Él entra en tu corazón ya no eres esclavo del pecado. Puedes ser libre. Me recuerdas a esos creyentes que iban a casa a visitarnos. Yo era pequeño, me encantaba escucharles cuando hablaban sobre Dios. Incluso soñaba con ser misionero. Ven a la iglesia conmigo, Volodya. No te vas a arrepentir. Te van a gustar esas personas, Volodya. Hay mucho amor en los creyentes. Incluso para los extraños. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cada vez hablas más de Dios, Vitali. Y también doy testimonio en mi trabajo. Me siento como un volcán derramando lo que tengo dentro. Es el mensaje que Dios está impartiendo a toda la gente. Porque estamos en los últimos tiempos y Jesús viene pronto. Oye, primo, ¿no tienes temor de ser perseguido? Jesús dijo: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Ellos persiguieron a Jesús, por ende sus seguidores también sufren persecución. A mis jefes no les agrada que testifique. ¿Pero qué pueden hacer? Soy muy bueno en mi trabajo y por eso no pueden despedirme. A mí no me gustaría que me lleven a prisión, la verdad. Incluso la KGB me visita y me dice: puedes tener fe en lo que quieras, ten fe en lo que quieras, pero no hables de eso con otras personas. ¿Cómo puedo hacer eso? Seguro que no harás lo mismo conmigo, ¿no? ¿Y de qué otra forma puedes conocer sobre Jesús? La Biblia dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Debemos predicar a otros. Vitali, estoy muy cansado. Voy a subir a la litera para dormir un poco. Durante las 3 horas de viaje, me preguntaba qué iban a pensar esos creyentes acerca de mí, porque no conocía a Dios. Podrían considerarme un espía. La reunión se llevó a cabo en las faldas de la ciudad, en casa del pastor. El pastor sufrió persecución por su fe en Dios. Debe ser un hombre muy valiente. Pertenece al Señor y no tiene temor del hombre. Hola, pastor. Él es mi primo Volodya. El pastor me dio la bienvenida y me invitó a sentarme en una banca frente a él. Me sentí un poco incómodo por temor de sentirme juzgado por esa gente. Muchos de ellos eran jóvenes y contaban sobre algunos creyentes que habían sido arrestados. Sin embargo, no demostraban temor al respecto. Había tanta gente que tuve que ceder mi puesto a una persona mayor. Me paré junto a los parlantes. Creía que la reunión nunca iba a empezar.
Comenzaron cantando unos coros escritos, luego se pusieron de pie para orar. Señor, venimos a ti para adorarte, alabarte y darte gracias por tu amor. Santo Padre, hay muchas personas que están en la prisión. Señor, protégeles y fortaléceles para enfrentar al enemigo. Gracias por la sangre de Cristo que nos limpia. Bendice esta reunión. Trae la salvación a tus escogidos para que te acepten como Señor y Salvador. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Me preguntaba por qué había tantas personas en un lugar poco atractivo. ¿Qué era lo que les atraía para ir allá? ¿Por qué sus hijos eran bien educados? De pronto, la congregación se agitó y todos empezaron a esconder sus libros. ¡Abran la puerta! ¡Es la policía! ¡Cuiden a los niños! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Todos afuera! No lastime a estas personas. Ustedes están quebrantando las leyes soviéticas. Lo que ustedes hacen es vergonzoso. ¿Dónde está su conciencia? ¡Salgan de aquí, criminales! Usted es el criminal. ¿Qué leyes estamos rompiendo? ¡Cállense y vengan conmigo! Oiga, está equivocado. No soy uno de ellos. ¡Cállese y muévase! ¡Está bajo arresto! La siguiente semana escucharemos la impactante conclusión de esta historia de la vida real. Un testimonio de esperanza para quienes están heridos y de luz para quienes están en la oscuridad. Si usted se identifica con Volodya Vladimir Makarenko y ha procurado vivir alejado de Dios, ¿por qué no abre hoy su corazón y recibe a Jesús como su Salvador? No necesita repetir una oración elaborada para hablar con Él. A Dios le interesa lo que exprese con el corazón. La Biblia dice que, en efecto, Dios mira el corazón y que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es el programa número 2775. Hemos escuchado la primera parte de la historia de la vida real de Volodya Vladimir Makarenko. Actuaron José Pacheco, Nicolás Chamorro, Raúl Castañeda, Lenín Cando, Hilda San Pedro, Alex Torres, Fernando Arroyo, Ruth Basantes, Alfredo Matiz, Lenín Cando, Camilo Matiz. Ingeniero de sonido, Juan Manuel Aguiló. Asistente de grabación, Alex Díaz. Traducción, María Fernanda Merino. Les habla Germán Carvajal Torres, con la dirección de Alfredo Matiz Villalobos. La versión en español de Desencadenados es producida en los estudios de HCJB, Región América Latina, para la misión Pacific Garden. Desencadenados es producido para demostrarnos, a través de la historia de la vida real, que si nuestra vida está vacía, puede ser llenada hasta rebosar. Por favor, escríbanos hoy mismo. Su carta es muy importante para nosotros. Nuestra dirección es Pacific Garden Mission, Chicago, Illinois 60605.